Gledín Dumes, coordinador general de la Cooperativa de Producción Arrocera. Nosotros, como productores, no tenemos la capacidad económica para seguir el proceso de secado e industrialización. Las piladoras son encargadas de eso. Desde allí debe de existir un control estricto. Vamos a ver. Tomaremos medidas de hecho, mi estimado Jorge, porque no vamos a permitir, en vista de que hemos venido y nos enrumbamos a 6 años de pérdida, ahora nos quieran desaparecer, quieran prácticamente sepultar al sector agropecuario. También tomaremos medidas de hecho y las radicalizaremos si es necesario, porque esta importación solamente es para favorecer al grupo de poder económico como son los industriales, los comerciantes y los intermediarios. A ese grupo es que lo va a favorecer. Ya lo dijo anoche el señor ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, lo dijo en Canal 2. En una entrevista le preguntaba el señor periodista si dónde iba a almacenar ese arroz que viene desde Colombia, y dice que va a ser, lo van a almacenar en la empresa privada. Es obvio, y hasta por criterio lógico, es que es para favorecer a los industriales. Y ese arroz no es que viene a 20, 24 dólares, como decían. Mi estimado Jorge, en Colombia el arroz está a 43 dólares. A 43 y 44 dólares. Con logística y transporte, al llegar aquí a Ecuador, ese arroz más o menos sale a 50 dólares. ¿O es que acaso el gobierno y el ministerio piensan subsidiar el faltante porque supuestamente dice que va a venir a 35? ¿O será que va a subsidiar los 15 para los industriales? Y cuando el pequeño y mediano agricultor, que está totalmente quebrado, está totalmente tendido en el piso, no se puede levantar porque no tiene capital o no tiene el recurso económico, para él no hay nada. Porque claro, como siempre dicen estos gobiernos de turno, que para el pequeño, para el pobre, para el pueblo solamente puede ser subsidio, pero para los grandes grupos de poderes económicos, para ellos sí son incentivos y han perdonado deuda y millones de dólares, mi estimado Jorge. Dice además Gledín Dumes, la Cooperativa de Producción Arrocera en Santa Lucía se perdieron 20.000 hectáreas de arroz, Daule le perdió 10.000. Entre las provincias de Guayas y Los Ríos se han perdido más de 50.000 hectáreas. Veamos. El arroz hay. Lo que pasa es que en este momento hay una especulación que se ha generalizado y que se ha vuelto incontrolable. Entonces aquí prácticamente tiene que haber un control realmente estricto. El arroz lo están escondiendo. ¿Quiénes comercializan? Porque el pueblo empezaba ya a echar la culpa al productor, al pequeño y mediano productor. Pero nosotros como productores no tenemos la capacidad económica para seguir el proceso de secado, industrialización y mucho menos la comercialización y la intermediación. Solamente nosotros producimos y vendemos a las piladoras y son ellos quienes se encargan del secado, de la industrialización. Entonces, desde allí tiene que haber un control estricto, exhaustivo. ¿Por qué le digo, mi estimado Jorge? Porque a nosotros nos cerraron por la Unión Nacional de Almacenamiento, UNA. ¿Por qué? Pues lo hicieron con un fin premeditado desde la época del señor Lenín Moreno. Prácticamente allí nos perjudicaron. ¿Para qué cerraron la UNA? La UNA la cerraron solamente para favorecer a los grandes industriales, para que nos paguen el precio oficial mínimo de sustentación, que no se ha respetado, incluso no en la época del señor Rubén Flores, ministro Rubén Flores, nos eliminaron el precio oficial y nos impusieron una franja de precio piso y precio techo, y más bien nos enviaron al subterráneo con ese precio porque llegaron a pagarnos el arroz hasta 15 y 10 dólares. Eso prácticamente ha sido para nosotros una quiebra, nos hemos descapitalizado. Entonces, cuando se crea la Unión Nacional de Almacenamiento, UNA, se crea con el objetivo de regular precios, de importar insumos y fertilizantes, de importar repuestos de maquinarias agropecuarias y que exista una seguridad alimentaria. Aquí justamente se almacenaba el arroz, el grano y maíz. Era con el objetivo de tener una seguridad estratégica alimentaria, mi estimado Jorge. Y es que Gledín Dumes, coordinador general de la Cooperativa de Producción Arrocera, dijo a Radio Huancavilca: esta importación de arroz es para favorecer a grupos de poderes como son los industriales, comerciantes e intermediarios. Nosotros tomaremos medidas radicales. Escuchen bien, medidas radicales. Miremos. Sí, se han perdido, es verdad, por la situación de las inundaciones que se dieron. Se han perdido
qué sé yo, se habrán perdido, pues, solo en Santa Lucía sí se perdieron, solo en Santa Lucía se perdieron cerca de 20.000 hectáreas. Se perdieron. En otros, por ejemplo, Daule también ha perdido unas 10.000 hectáreas. Guaya, entre Guaya y Los Ríos sí se han perdido más de 50.000 hectáreas de arroz, prácticamente con las inundaciones. Pero estas inundaciones también vienen por la irresponsabilidad de los prefectos y por el mismo presidente de la República, que no ha desembolsado los recursos económicos hacia las direcciones de riego, drenaje y draga. Entonces también los prefectos muchas veces se han cruzado de brazos porque dicen que no han tenido recursos para limpiar, para desasolvar muchos afluentes de segundo, tercer y cuarto orden. Entonces esto hizo que con las inundaciones, con la lluvia, más la represa que aperturó y descargó agua al río Peripa, y toda esa agua desemboca al río Daule. Entonces, mire que aquí hay irresponsabilidad compartida, tanto de las prefecturas como del gobierno central, mi estimado Rey. Es por eso que se ha dado las inundaciones, porque no se armó un plan de contingencia para poder evitar futuras inundaciones. No se ha dragado. El mismo Daule tiene una sedimentación de 5 metros, imagínense. En realidad, la gente está cansada. Medidas radicales de una vez. Importan arroz y los dejan a los pobres arroceros cruzados de brazos. Y no es que, ¿se acuerdan cuando decían que iban a ayudar y apoyar a Lasso porque él les iba a ayudar con todo para los arroceros? Ahí están las consecuencias de las mentiras de los políticos como Lasso, de las mentiras de los políticos como el mismo Moreno, de esas mentiras, de esos odios que tienen por no ayudar a los más humildes, a los pobres, a los productores, a esos por los que comemos, a nuestros hermanos campesinos. Ya basta, Ecuador. Se viene una medida de hecho.